Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, le agradecemos al Señor por la oportunidad que nos presta de estar una vez más en este momento conectados, ¿verdad? Le agradecemos a Dios porque podemos tener este espacio para compartir con ustedes la palabra de Dios. Declaro bendición sobre tu vida en este lugar, allá donde tú estés. Declaro que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu hogar. Que Dios lo llene de muchas bendiciones, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje más. Estamos hablando de Semana Mayor o Semana Santa, como algunos le llaman, ¿verdad? Tú puedes llamarle como quiera. Alguien dice, pues no le llamamos Semana Mayor porque todas son igual, o no le llamamos Semana Santa porque todas son santas. Pues no importa cómo le llames tú, lo importante es que este tiempo es para recordar la última semana de Jesús aquí en la tierra y todos los eventos que sucedieron antes de llegar a la crucifixión y antes de la resurrección. Ya estuvimos el domingo hablando acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, un evento muy interesante. Luego continuamos hablando en el día lunes en la autoridad de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús purifica el templo. Él ve lo que está sucediendo en el templo y decide purificarlo. Ayer estuvimos hablando acerca de unas controversias, unas preguntas que tenían un objetivo de desacreditar al maestro y hallarle un defecto en alguna palabra que se equivocase para acusarlo. Y el día de hoy voy a hablar acerca de Mateo 23, un conflicto que se da entre los fariseos y Jesús, una situación que se presenta porque Jesús acusa a los escribas y a los fariseos porque estos están haciendo cosas que a Dios no le agradan, se han corrompido en su manera de vivir la fe judía, la fe religiosa, y Dios los denuncia y el Señor Jesús los exhibe lo que realmente ellos son, porque el control social y religioso que ellos tienen es muy fuerte sobre la gente y los han engañado por mucho tiempo. Pero no solamente los han engañado, se han aprovechado de la gente pobre para, a través de la religión judía, a través de la creencia, la santidad, ellos poder sacar ganancia, ¿sí? Un tipo de sofismo. Entonces hoy yo quiero hablar acerca de esos ayes, y dice la palabra de Dios. Quiero que ahí en tu Biblia abras Mateo capítulo 23 verso 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Observa bien lo que el Señor habla acerca de ellos. Pero antes de iniciar, vamos a elevar una oración. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás y pongámonos en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos regalas de estar aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, que el día de hoy, Señor Jesucristo, están atentos a esta transmisión para escuchar tu palabra y ser edificados a través de ella. Yo los bendigo grandemente, bendigo su vida, Señor, y que esta palabra venga a edificar su vida de una manera especial. Es un gozo poder recordar, Señor, todo lo que hiciste por nosotros, Padre Celestial. Es un gozo poder recordar, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste aquí en la tierra, Padre Santo. Te damos la honra, una gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Ahí donde estás, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Y dice la palabra de Dios, empieza hablando acerca de los escribas y de los fariseos. De ahí vamos a partir. Es muy importante que pongamos en una plataforma de principio que Jesús va a hablar de dos grupos religiosos: los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? A los que va a acusar de engañar a la gente, de la hipocresía, de la vida religiosa. Bueno, los escribas son
aquellos hombres que se encargan no solamente de leer la ley, sino de interpretarle, darle una interpretación. Ellos se encargaban de eso. Un ejemplo del trabajo de los escribas es cuando se dan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tenían que ser interpretados de acuerdo al contexto donde se vivían. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un mandamiento en los 10 que dice no matarás, pero es todo lo que dice el mandamiento, no matarás. Dice, pero ¿qué pasa? Se preguntaban ellos, ¿qué pasa cuando alguien viene a tratar de matarme y yo en defensa propia, al momento de defenderme la persona muere? Soy culpable de juicio porque me defendí y al momento de defenderme la otra persona murió. Entonces eso era la interpretación, había que dar una interpretación amplia a cada situación. Entonces esa interpretación eran los escribas los encargados de hacerlo, ¿sí? Entonces por eso cuando en el Antiguo Testamento se les dan 10 mandamientos, encontramos en el Nuevo Testamento más de 612. ¿Qué quiere decir? Que ellos de los 10 mandamientos dieron más de 600 interpretaciones de los 10 mandamientos. Si pasa esto, pero ¿qué sucede si esto? ¿Qué puedo hacer el día de reposo? ¿Qué no puedo hacer el día de reposo? Entonces, la interpretación de lo que puedo hacer o no puedo hacer para no desobedecer el mandamiento, esa es la labor de los escribas. Así que los escribas están directamente con la ley, trabajan con la ley, la interpretan, dan su interpretación. Así que son personas muy importantes, de mucha importancia, son hombres muy respetados por lo que hacen, muy admirados. Pero al otro lado tenemos un grupo que también muy admirado y respetado, y estamos hablando de los fariseos. Los fariseos también son un grupo del judaísmo, del pueblo judío, muy importante, pero los judíos tienen que ver con una clase social media de judíos que entre sus enseñanzas y sus prácticas tenían una manera de extremar esas prácticas muy fuerte. O sea, diezman el eneldo y el comino. O sea, si yo compro 1 kilo de maíz, tengo que diezmar el 10% de ese kilo de maíz. Eran muy estrictos en tratar de que se cumpliera la ley hasta el último punto, hasta la última coma. Pero el problema de los fariseos, que no solamente son un partido religioso, sino que también son un partido político. O sea, están mezclados con la política, o sea, se involucran en asuntos políticos. Y el problema es que ellos son muy extremistas en las normas, pero ellos no las viven, y eso es precisamente lo que el Señor va a defender, lo que el Señor va a decir. Y por eso les dice, todo lo que ellos digan, hablando de los escribas, intérpretes de la ley, y los religiosos fariseos, todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. O sea, todo lo que ellos les digan, guarden esto, porque la ley de Dios dice, háganlo, guárdenlo ustedes. Obedezcan, escuchen la enseñanza de ellos, la cátedra. Todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan, le dice Jesús, conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ese era el problema. El problema está planteado desde el 2 y 3 versículo del capítulo 23. El problema que Jesús plantea en la vida de estos hombres religiosos de gran influencia en el pueblo judío es que ellos dicen, que ellos ordenan, que ellos mandan, que ellos enseñan, pero sin embargo no hacen. Ese es el problema. Y esto es hipocresía. Esto es tener una doble moral, una doble vida. Alguien que te predica acerca de la palabra de Dios, alguien que te predica acerca de cómo debe de vivir un cristiano, sin embargo él vive como un pagano. Entonces esto es hasta inmoral. ¿Por qué? Porque
es hipocresía, es pecado delante de los ojos de Dios. Y los fariseos y los escribas o intérpretes de la ley, ellos enseñaban muy bien la ley, la conocían muy bien la ley, la interpretaban muy bien la ley, sin embargo eran extremistas y el problema es que ponían las cargas sobre otros. Es que tienes que cumplir la ley al pie de la letra porque si no la cumples, entonces vas a estar mal delante de Dios y vas a vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. Sí, pero ellos no lo hacían, ellos no cumplían, ellos no vivían la ley. Entonces el Señor le reclama eso, la doble moral que tienen en su vida religiosa. Piden hacer, pero ellos no hacen. Ponen cargas, dice Jesús, en otros que ellos no pueden llevar, pero las ponen en las cargas de otras personas. Y todo lo que hacen, dice Jesús, todo lo que estos hombres hacen, todas las obras religiosas que ellos hacen, las hacen al público para que la gente los vea, para que la gente vea la religiosidad y los crea muy santos. Hombres que aman las salutaciones en las plazas, hombres que les encanta que se les llame rabí o maestro, hombres que ensanchan sus filacterias, hombres muy aparentes, en otras palabras. Entonces Jesús está planteando lo que ellos son. Ahí están ellos, hermano. Ahí están los fariseos, ahí están los saduceos, ahí están tal vez los sacerdotes, ahí están los escribas cuando el Señor está enseñando. Así que no se estaba escondiendo de ellos. No creas que el Señor estaba aprovechando un momento donde no había ningún grupo de ellos y les estaba diciendo, pero no vayan a... No. Les estaba diciendo frente a ellos y les estaba diciendo, no hagan como los fariseos y como los escribas, porque ellos dicen hacer, ellos enseñan, pero no hacen. Ellos ponen cargas sobre ustedes que ni ellos pueden mover con un dedo, ni un dedo mueven. Y ahí están ellos presentes. Ellos les encanta que les digan maestros. Y imagínate, o sea, era algo que estaba causando un incomodo fuerte. Esto no era nada, pero el Señor estaba poniendo la plataforma, estaba descubriendo un velo de la religiosidad falsa que existe en muchas ocasiones en la vida de muchos cristianos que viven una vida de doble moral, que por un lado aparentan religiosidad y por otro lado viven en una vida mundana. Y no se puede vivir así porque Dios nos conoce, Dios nos ve y Dios los estaba viendo a cada uno de ellos. Así que a ellos, dice el Señor, les encanta que les digan maestros, pero no, eso no está bien. Ellos se exaltan a sí mismos, pero el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto está muy interesante, la mera verdad, está muy interesante porque el Señor no lo sentimos nosotros porque nosotros lo estamos leyendo solamente, pero si lo estuvieras viviendo sería un momento de mucha adrenalina, hermano, porque la gente que está ahí, él sabe que todo ese grupito, sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos, saduceos, todo ese grupo de religiosos quieren matarlo, quieren llevarlo a la muerte. Y todavía el Señor está, antes de que se cumpla ese momento donde Él mismo va a entregar su vida, donde Él se va a entregar, antes de eso, Él está descubriéndolos, porque Él va a dejar la religión judía, va a quitar ese velo de apariencia en la religión judía, donde se han alejado de Dios, donde un Juan el Bautista no se salió del judaísmo y se fue a predicar al desierto porque sí nomás, no, dejó el ministerio seguro que tenía, porque Juan el Bautista era descendiente de sacerdocio y Juan el Bautista era el siguiente en tomar el lugar del sacerdote, una vida de comodidad. Pero Juan el Bautista vio todo lo que estaba sucediendo dentro del templo, toda la corrupción. Por eso él se decide ir al desierto a vivir una vida diferente y a predicar el reino de los cielos, porque él está viendo lo que está sucediendo y es lo mismo que el Señor viene a denunciar. Y el Señor les da 8 ayes a los escribas y a los fariseos, y estos 8 ayes no son maldiciones, porque a veces he escuchado a alguien que dice
es que el Señor lanzó 8 maldiciones en contra de los escribas y de los fariseos. No es cierto eso. No es cierto. No son, no son maldiciones. Son expresiones, dice algún comentarista, son expresiones de dolor ante la suerte de los mismos. Es como decir, qué lástima que son muy buenos para diezmar. Qué lástima que diezman hasta lo más mínimo, pero olvidan la justicia. Qué lástima que diezman muy bien, pero olvidan la misericordia, olvidan la justicia. Qué lástima. Pudieran haber haber cumplido a la Dios con su diezmo, pero también ser misericordiosos con los demás. Pero no lo son. Entonces los ahí representan esas expresiones de lástima que el Señor dice, pues tienen buenas intenciones. Tú puedes tener buenas intenciones, pero sin embargo vivir una vida mal delante de Dios y justificarte con tus buenas intenciones, pero eso no basta. Los judíos tenían buenas intenciones, los fariseos y los escribas de ser muy religiosos, pero sin embargo vivían una vida en desacuerdo a la voluntad de Dios y justificaban con ciertas acciones lo mal que hacían. Eran muy extremistas en cumplir el diezmo, pero sin embargo olvidaban lo más importante, ser misericordioso con los demás. Así que el Señor expresa 8 ay contra ellos y les dice, el primer ay lo encontramos en el versículo 13, dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Les dirigió bien la cartita, no piensen que estaba escondido el Señor o ellos no estaban ahí. No, les está hablando de frente a un grupo que está a punto de hacer un complot más grande para llevarlo a la cruz del Calvario, porque están molestos, porque están indignados, porque hizo algo en el templo que no se lo van a perdonar, porque les dijo que les iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar, porque los hizo quedar en vergüenza cuando trataron de tentarlo, haciéndole preguntas cauciosas, y ahora están ahí. El Señor les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los demás. Ni ellos aceptaban el reino de Dios, ni ellos entraban y participaban del reino que Dios venía a establecer, pero tampoco permitían que la gente que seguía a Jesús entrara o aceptara. Ahí estaban en ese momento tratando de impedir que la gente recibiera esa palabra. Y Jesús le dice, ay de ustedes que están impidiendo, porque ni ustedes lo aceptan, ni están dejando que los otros lo acepten. Entonces, ay de ustedes porque, qué lástima que ustedes, siendo los hombres más religiosos, están impidiendo que la gente reciba el mensaje correcto de salvación. Ay de vosotros, el segundo ay, dice la Escritura, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Se aprovechaban de las viudas, hermano, en lugar de ser misericordioso. Y se justificaban y ponían como pretexto el que eran hombres hacían grandes oraciones y se aprovechaban de quitarle aún el dinero. Hay unos escritores, leía yo, que hay algunos escritores que decían que aún buscaban quitarle sus propiedades. Como una viuda no podía heredar, como era mujer, buscaban quitarle sus posesiones. Entonces los fariseos eran hombres muy astutos y estaban aprovechándose. Por eso el Señor le dice, se olvidan de la justicia, se olvidan de la misericordia, están haciendo cosas malas, están aprovechándose de las viudas. Ay de ustedes, qué lástima, porque lo que están haciendo posiblemente va a traer, y no posiblemente va a traer un juicio sobre ustedes en su conducta. El tercer ay, dice verso 16, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, o sea, no hay problema. Si jura
no hay problema si no cumple ese juramento. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, no, estaban poniendo como más importante el asunto material, económico, del dinero que estaba en el templo, que el mismo templo, lo que el templo representaba, la casa de Dios. Así que si tú juras por el templo no tienes problema, no es nada. Pero si juras por el oro del templo, eso sí, no, tienes que cumplir, tienes que pagar, porque si no eres deudor. ¡Qué hipocresía! Estaban cambiando todo, se veía su naturaleza materialista. No era otra cosa que su naturaleza materialista, porque para ellos era más importante el asunto del dinero que había en el templo que el mismo templo que representaba la casa de Dios. Y le sigue diciendo, dice la palabra de Dios que le sigue hablando de esos ay. El siguiente ay le dice: escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, y lo dice, usa la palabra hipócritas, o sea, tienen una doble cara. ¿Por qué? Porque por un lado diezman del último grano. Cada grano lo diezman. Tiene que estar diezmado todo cada grano. El eneldo, el comino, diezman todo. Son muy meticulosos al momento de diezmar de lo más sencillo. Sí, pero se olvidan, le dice el Señor, pero se olvidan de lo más importante, de la ley. Esto es parte de la ley, entregar su diezmo, sí, pero hay algo más importante, o hay algo muy importante en la ley que ustedes están dejando. El propósito y el sentido por el cual Dios les había dado una ley, que era la práctica de la justicia como un principio, no como un mandamiento. La justicia como un principio, la misericordia y la fe. Recuerda que la justicia y la misericordia son dos cosas muy diferentes. Justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Si Dios en nuestro tiempo le pidiéramos justicia, entonces el Señor, quién sabe qué nos daría, porque nos daría lo que nos merecemos, y como nos portamos, pues nos va a pagar conforme a nuestras obras. Pero sin embargo, si le pedimos misericordia, nos da lo que no merecemos, nos da amor que no merecemos, nos da un perdón que no merecemos. Así actúa la misericordia. Y dice, no solamente dejaron la justicia, no solamente dejaron la misericordia, sino también abandonaron o pusieron de lado la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Practicar la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello. Era necesario practicar la misericordia. No existían no puedes vivir en ninguno de los dos extremos. No puedes vivir como los fariseos en un extremo, practicar unas cosas y dejar otras cosas. No, se tiene que tener el equilibrio. El Señor habla de un equilibrio. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de cumplir con tu diezmo que le das al Señor. Entonces ellos se habían ido a un extremo. A veces nosotros nos vamos a nuestro extremo, o simplemente no nos vamos a ningún lado, porque no hacemos ni una cosa, ni practicamos la justicia, porque lo podemos decir de labios, o lo podemos predicar de labios, pero nuestros hechos son contrarios. Entonces tenemos una actitud fariseica, o una actitud de los escribas. Una actitud fariseica es cuando tú dices a una persona que se guarde, que se santifique, que no peque, que debe servir a Dios de una manera entregada, pero no lo haces tú. Entonces eso es fariseísmo.
y el Señor está reclamándole. Después viene el siguiente ahí en el verso 25. Si tienes tu Biblia, tómala ahí en la mano y lee conmigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. La hipocresía no solamente tenía que ver con una acción que ocultaba otra intención, el diezmar lo más pequeño y olvidarse de la justicia, hipocresía, sino que también tenía que ver con la apariencia exterior. Los escribas eran muy cuidadosos en su manera de vestir, ensanchaban sus filacterias, las filacterias, ¿verdad? Esas que hablaban acerca de los mandamientos. No sé si recuerdas en el Antiguo Testamento una indicación que se les dio: y estas palabras que te doy estarán, las pondrás en el poste, las pondrás en los dinteles de las puertas, las atarás como señal en tu cabeza, en tu hombro. Los judíos habían literalizado esta expresión. ¿Y qué habían hecho? Habían hecho unas pequeñas cajitas de cuero con un cordón. Entonces, dentro de esas cajitas llamadas filacterias, metían párrafos o textos del Antiguo Testamento o de la ley de Dios. Las metían y se las amarraban aquí la cajita. Entonces ellos decían, la palabra dice que las atemos en nuestra frente y en nuestro hombro. Entonces crearon las filacterias porque se fueron a lo literal. ¿Sí? Se fueron a lo literal ellos, los fariseos. Entonces traían unas filacterias aquí y en esta parte de su cabeza. Pero dice la Biblia que los fariseos se extremaban tanto que ensanchaban sus filacterias. O sea que hacían unas grandes cajas de cuero llenas de texto y se las ponían para aparentar la santidad, para decir es que somos bien santos porque traemos la palabra de Dios, estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces el Señor está acusando esa falsa piedad, esa hipocresía, y le dice: miren, ustedes por fuera limpiáis el vaso por fuera, lo exterior y del plato, pero por dentro está lleno de injusticia y de robo. Por fuera aparentan una cosa, pero practican la injusticia y el robo. Así que limpia primero lo de dentro del vaso, les dice Jesús, y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. La santidad se genera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Limpiémonos de adentro nuestro corazón de robo, injusticia, mentira, hipocresía, maldad, envidia. Cuando seamos limpios de nuestro corazón, entonces eso se va a manifestar hacia afuera, porque el buen árbol por su fruto se conoce. Así que esa es una manifestación exterior. La santidad interior se manifiesta de una manera exterior. Hay de vosotros, escribas y fariseos, les dice enseguida, hipócritas. Ya les he dicho hipócritas muchas veces, así que en ese momento ya los fariseos no deben de estar muy felices con el Señor por lo que está diciendo, pero el Señor les vuelve a decir hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Eso estaba describiendo la vida espiritual de los escribas y de los fariseos, los hombres religiosos de ese templo. Ustedes son como esos sepulcros que la gente pinta por fuera de blanco, pero por dentro hay cadáveres pudriéndose, están llenos de huesos muertos. Imagínense, hermano. O sea, espiritualmente olían a muerte, olían feo, porque se estaban pudriendo por dentro por la inmundicia, por la práctica de la injusticia, del pecado que ellos practicaban. Así que ustedes son hipócritas porque por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están llenos de inmundicia, de pecado, de robo, de injusticia. Esto describe el comportamiento y la actitud fariseica.
la actitud de los escribas de ese tiempo. Entonces Jesús está descubriendo lo que ellos por mucho tiempo han aparentado, ser un grupo de mucho prestigio social. Sin embargo, no tienen realmente un corazón de amor hacia su prójimo. Esa apariencia, el cumplimiento de la ley a grado de extremismo, no tiene otra cosa que ver más que con pura hipocresía y apariencia de ellos. Y el Señor les sigue diciendo: ay de vosotros, escribas hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis los monumentos de los justos. Y decir: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¡Qué hipocresía! Sus padres habían asesinado a los profetas que Dios había enviado. Y ellos dicen: nosotros ahora honramos a esos profetas, cuidamos su sepulcro y declaramos que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos participado del asesinato de los profetas. No hubiéramos participado, no hubiéramos sido cómplices de nuestros padres para llevar a la muerte a esos profetas que Dios envió. Pero eran mentira, porque en su corazón estaban ya planeando desde días antes cómo hacer caer al maestro, cómo tentarle, cómo hallarle una palabra para llevarlo, para acusarlo ante Pilato, ante César, para llevarlo a la muerte, para descreditarlo. Eran mentiras lo que estaban diciendo, que amaban y respetaban a los profetas. No era cierto, era apariencia. Aparentaban que eran hombres respetuosos de los profetas, pero sin embargo, cuando Jesús era reconocido entre el pueblo como un profeta, porque ellos mismos lo dicen, que no lo podían tocar porque el pueblo lo tenía como un profeta. Entonces, ¿cómo a Jesús sí querían asesinarlo? ¿Cómo a Jesús sí querían llevarlo ante el juicio? Y cómo a los otros profetas no. Entonces el Señor sabía que en realidad todo lo que estaban diciendo eran puras mentiras. Y les dice de una manera de frente: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a lograr con todo lo que hacen, con su manera de vivir equivocada, siendo unas personas delante del pueblo y siendo otras personas en la casa de Dios, practicando la injusticia, la inmundicia, siendo inmundos por dentro? ¿Cómo van a alcanzar la misericordia? ¿Cómo van a escapar? El Señor dice: ¿cómo van a escapar con todo lo que están practicando? Con todo lo que practican al llegar al templo y aparentar que son muy cristianos y que son muy religiosos, judíos, levantar las manos, adorar, leer la ley. Sin embargo, practican la murmuración, practican el chisme, practican la contienda, tratan de hacer mal a su prójimo. ¿Cómo van a escapar ustedes de la condenación del infierno? Generación de víboras, le dice el Señor a los fariseos y a los escribas. Son astutos, pero esa astucia los lleva a la misma condenación. Así que es un momento en el que el Señor dice que ha enfrentado de una manera directa a estos hombres religiosos que están tratando de burlarse, de destruirlo. Y el Señor ha dejado a descubierto lo que es, ya dejó a descubierto lo que eran los sacerdotes, la corrupción en el templo, ya dejó a descubierto a los saduceos, ya dejó descubierto a todos esos grupos religiosos que ministraban dentro del templo, que en realidad no servían y no amaban a Dios. Ya dejó al descubierto ahora a los escribas, que se supone eran los más conocedores de la palabra de Dios, y a los fariseos. Y ahora el Señor está ahí, hermanos, preparándose, porque acaba de mencionar estos ayes en contra de todos estos hombres que han aparentado una vida religiosa falsa. Y este día, hermanos, es el día, le llamamos el día del conflicto, porque es el día en que toma de frente a los fariseos sin ningún temor, hermano, sin ningún miedo, y les dice sus verdades en su cara. Y ellos se enojan, hermanos, se llenan de ira, de indignación, de coraje, hermano.
porque ya están dispuestos a gritarle en 2 días, crucifíquenme, porque ha destruido todo el imperio de religiosidad falsa judía que estaban viviendo. Y no, esto no quiere decir que la ley o el judaísmo estuviera mal, no, la ley de Dios era perfecta. Los mandamientos de Dios son perfectos. El problema es que ellos habían sido o habían interpretado la ley a su modo para sacar beneficio, y ellos no la vivían y la practicaban, pero exigían que otros la vivieran y la practicaran. Así que hoy, hermano, yo quiero invitarte a que reflexionemos si nuestra vida cristiana ha sido la vida cristiana correcta. Amigos, si tu vida realmente, tu relación con Dios ha sido la relación correcta que Dios pide de parte tuya. Si no, es tiempo o es momento que en estos tiempos de reflexión tomemos en cuenta la palabra de Dios. No vaya a ser el Señor, hermanos, nos esté confrontando con todo esto y nos está diciendo, ¿son realmente cristianos? Si aman a Dios. Y Dios nos está llevando a una prueba. Yo les decía, platicaba con ciertos hermanos, les decía, Dios nos está llevando a una prueba porque realmente Él está viendo si lo amamos. Si tú estás dedicando el domingo, que es el día del Señor, para estar orando en tu casa, para estar escuchando la predicación a la hora de la transmisión, y estás haciendo tu culto familiar, si estás apartando un tiempo en el día para sentarte, prender tu celular y escuchar el mensaje, leer la palabra, orar con tu familia, Él está observando. O simplemente que tú estás esperando que en un mes se abra el templo y volver nuevamente a aparentar una vida religiosa. No, recuerda que ser cristiano es un estilo de vida que no solamente nos lleva a practicarlo en el templo, nos lleva a practicarlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Tenemos que hacer luz en medio de un mundo de oscuridad. Tenemos que dar esperanza en medio de un mundo de incertidumbre. Tenemos que tener fe en medio de un mundo de incredulidad. Así que levantémonos en oración, sigamos orando, estamos orando. No olvides que estamos en cadena de ayuno y de oración. Recuerda que tú tienes días de oración, tienes días de ayuno entre semana. Ya sabes qué días has escogido. Tenemos una lista de peticiones que ya distribuimos a toda la iglesia. Estamos orando por la situación mundial, por la situación nacional, por la situación estatal y local, por todo el mundo. Que no solamente esta pandemia pase pronto, sino que también pueda abrir los ojos de mucha gente para abrir su corazón al Señor. Así que hoy voy a elevar una oración, y en esta oración voy a intervenir por cada uno de ustedes para que Dios los bendiga de una manera especial. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan especial que nos has regalado de estar aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que escuchan esta transmisión en vivo, y aquellos que van a oír, Señor, en otro momento. Señor, yo te pido que tú los bendigas, que esta palabra sirva de edificación a su vida y que nos ayudes a ser más íntegros delante de tu presencia, que nos ayudes a guardarnos más delante de ti, a ser siervos, señores, que te agraden, Señor, que te sirvan de una manera especial. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo su trabajo, Señor, bendigo, Señor, su salud. Protégelos, Señor, cuídalos en todo momento, bendice su familia, sus hijos sean bendecidos de una manera especial, que todos aquellos que oigan esta transmisión, Señor, sean bendecidos de una manera especial en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Te pedimos por todas las necesidades, Señor, que hay en nuestra iglesia. Hemos estado orando a ti, Señor, y sabemos que tú vas a orar, Señor. Te pedimos que traigas paz y tranquilidad para la sociedad,
que traigas paz y tranquilidad en tu iglesia, que confiemos en un Dios poderoso en el que siempre hemos confiado y que creamos que tú traerás la solución, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia y de amor, Señor, y que extenderás tu mano, Señor. Ayúdanos a aprender y a oír tu voz en medio de los tiempos, y como decía Habacuc, en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Hoy te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, su trabajo, su familia, su hogar sea bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por todo, Padre Celestial. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Le agradecemos al Señor, hermanos, por esta oportunidad. El día de mañana estaremos transmitiendo nuevamente a las 7 de la tarde y estaremos hablando acerca de la Santa Cena o la comunión, como algunos lo conocen. Y vamos a hablar de qué significado tiene este evento, la Santa, qué significa, qué es la Santa Cena y qué no es la Santa Cena. Entonces mañana, primeramente Dios, aquí estaremos. Yo te bendigo grandemente, deseo bendiciones en tu vida de una manera especial. Que Dios bendiga grandemente tu familia. Yo bendigo tu familia, no importa cuál sea tu necesidad. Creemos en un Dios poderoso. Ese Dios poderoso ha estado con nosotros en medio de cualquier situación. Te lo digo yo, que he tenido la oportunidad de pastorear en un lugar muy peligroso, donde nos permitió el Señor salir adelante en esa predicación. Sin embargo, pudimos ver la mano poderosa de Dios moverse siempre a nuestro favor. Que hemos estado en lugares donde la escasez económica ha sido fuerte, y el único que estuvo al pendiente de nosotros y que nunca nos faltó gracias a Él es Dios, porque Dios no te va a dejar. Si estás pasando por un momento difícil de adversidad económica, yo declaro que Dios provea, que Dios multiplique, que Dios haga llover sobre tu vida. Y si el Señor tiene que mandar cuervos a alimentarte, lo va a hacer. Si tiene que mandar maná del cielo, lo va a mandar. Solamente necesitas creer, porque para Dios todo es posible. Para Él todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Así que tenemos que tomar esa fe, tenemos que tomar esa confianza y creer que el Señor lo va a hacer posible. Seguiremos orando por todas y cada una de sus necesidades para que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Así que seguimos orando por el señor Diego Samarripa. Si me escribió bien la secretaria Keilita es la secretaria. Bueno, aquí vamos a leerlo. Dice que nos piden la oración por el señor Diego Samarripa Escandor. El lunes lo operan de una hernia en la ingle, así que vamos a orar por él. Primeramente Dios, en este momento declaramos en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, estamos intercediendo, Señor, en este momento, Señor, por el señor Diego Samarripa, Padre Celestial Escandón, que el día lunes, Señor, estará entrando, Señor, a operación. Declaramos, Señor, que seas tu mano de poder la que obre de una manera especial en la vida, Señor, de nuestro amigo. Y declaramos, Señor, que tú uses las manos de los médicos que van a operar, Señor. Que tu mano de poder, Señor, traiga, Señor, la restauración total a su salud. En el nombre de Jesucristo declaramos bendición y declaramos vida sobre la vida de nuestro amigo. Declaramos bendición y sanidad sobre el cuerpo de nuestro amigo en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad en tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos todo el reconocimiento, la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, Padre Celestial. En tu nombre, bendito Dios de misericordia. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo seguimos adelante. Deseamos bendición para tu vida. Nos vemos el día de mañana y Dios te bendiga el día de hoy. Dios te bendiga.